Entonces, genial. Como les decía, lo de hoy corresponde ver ya el primer tema de lo que es el tercer parcial. Que no, como siempre les digo, recapitulemos un poco de lo que hemos visto hasta semana 13, ¿es? Hasta semana 13. Entonces, iniciamos el curso viendo vectores, que era como esa base matemática, digamos, para entender lo que íbamos a hablar. Vimos cinética, que era hablar de velocidad, de aceleración, de desplazamiento, todo esto. Después vimos MRU y MRUA, para entender y hacer cálculos y predecir cómo se iba a mover algo. Después vimos movimiento parabólico, que era algo parecido, digamos, analizar un movimiento de algo. Pero hasta ahí sabíamos qué era el movimiento, sabíamos describirlo, sabíamos predecirlo, pero no por qué era el movimiento, por qué sucedía. Y es por eso que vimos fuerzas. Ya fuerza nos decía, mira, sí, es que las cosas se mueven porque hay una fuerza. Y aprendimos a hacer un montón de ejercicios sobre eso. Entonces, hasta el momento, teníamos una base buenísima para eso. Digamos, ya podemos analizar muchas partes del movimiento. Pero en semana 8, como que nos desviamos un poquitito y dijimos, mira, ya las cosas no solo se van a mover en línea recta, sino que también pueden moverse en círculos, pueden rotar. Y lo vimos ahí como por encimita. Hoy lo vamos a ver más a detalle. Pero bueno, dejando eso de lado, después vimos otras técnicas como trabajo, que era lo mismo, analizar el movimiento. Vimos momento lineal, más de lo mismo. ¿Y qué es lo que sucede? Ya ustedes hasta el momento tienen una base muy fuerte para analizar las cosas que se mueven en línea recta. Digamos, eso está buenísimo. ¿Qué es lo que hay que hacer? A partir de este punto en el curso vamos a repetir todo el curso, absolutamente todo, con la anotación de que ya las cosas no se van a mover en línea recta, sino que van a rotar. Entonces, eso es una ventaja para ustedes. ¿Por qué? Porque es traducir los mismos conceptos nada más a cosas que giran. Vamos a ver momento, bueno, no tanto, vamos a ver energía principalmente para las cosas que rotan, vamos a ver cinética, vamos a ver, o sea, lo mismo que hemos visto hasta el momento, nada más que interpretado de otra manera. Entonces, creo que es una ventaja para ustedes porque, de nuevo, no vamos a ver como tal algo estrictamente nuevo. Y este tema inicia repasando algunos conceptos esenciales sobre las cosas que giran, las cosas que se mueven en un círculo. Porque, de nuevo, hasta el momento hemos analizado cinemática lineal y hoy lo que vamos a ver es cinemática rotacional, de las cosas que hacen un círculo. Y vemos aquí 7 conceptos que nos son útiles, que de hecho, vamos a ver, de acá, por ejemplo, ya les tiene que sonar este y estas, al menos, que fue lo que vimos en semana 8. ¿Por qué? Porque empezamos a ver las cosas que giraban. Esos son conceptos que ya hemos visto, ahorita vamos a repasarlos claramente, y esos otros pueden ser un poco nuevos, digamos, pero ya los vamos a ir viendo con más calma. Entonces, ignoren las definiciones por ahí, las definiciones formales, y vamos a ir a la pizarra para entender un poco mejor de lo que estamos conversando. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que vamos a tener lo siguiente. Imaginémonos un círculo. Más o menos. Imaginemos que esa trayectoria circular, ustedes están, o sea, en el carro, por ejemplo, y van haciendo círculos. Entonces ustedes están por acá. Están por aquí. Esta es como su posición inicial. Recorren un poquitito del círculo, digamos, van a recorrer este pedacito, por así decirles. Y más o menos 90 grados. Y ustedes terminan por acá. No, ese es el instante inicial. Y ese es el instante. ¿Todo claro hasta ahí? Ok. Vamos a ir como escarbando los conceptos poquito a poco sobre lo que ya sabemos. Porque bueno, en semana 8 habíamos hablado de un detalle importantísimo y es que para que algo se mueva en un círculo o en cualquier trayectoria circular, tiene que haber un agente, tiene que haber algo como que lo vaya curvando. ¿Por qué? Porque habíamos analizado, que se me hizo el borrador, habíamos analizado de que si estuviéramos en el espacio, por ejemplo, así con cero gravedad,
absolutamente nada, estábamos en el vacío, y yo tiro el borrador. ¿Qué es lo que tiene que suceder? De que el borrador va a seguir aquí, y aquí, acá, acá, acá. ¿Por qué? Por la primera ley de Newton. ¿Se acuerdan que esa ley me decía, mira, las cosas que se mueven van a querer seguir moviéndose así como están? Ellas no van a querer cambiar, a menos, segunda ley, que una fuerza les haga algo y les modifique su movimiento. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, por ejemplo, este borrador, ¿por qué no sigue recto y por qué cae? Por la gravedad, en ese caso. Es esa gente que lo va empujando y va curvando su movimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos, imagínense que ustedes van aquí en el carro, si ustedes no tuvieran nada que les afecte, ustedes van a seguir recto. Seguirían recto. Entonces, tiene que haber algo que ustedes les esté obligando a hacer ese movimiento. Ese algo, recuerden que se llamaba fuerza, aceleración centrípeta, que es una aceleración AC, es una aceleración que siempre va hacia el centro, por eso se llama centrípeta. Y es eso lo que nos va a curvar el movimiento. Es decir, cuando estamos aquí nos va como a jalar con una cuerda y nos va a decir, mira, vos ya no te vas a ir hacia allá, sino que vas a ir hacia allá. Y en este puntito lo mismo, te vas a ir un poquito más curvado y aquí otro poquito. Es decir, siempre está. Es obligatorio. No es como que puede haber un caso que sí o un caso que no. Siempre está. Y ese es como el primer concepto que hemos hablado en movimiento circular. ¿Más o menos? ¿Sí? Súper. Entonces vemos que ya introducimos un concepto, aceleración centrípeta. Perfecto. Y no, eso es requisito si queremos movernos en un círculo. Ahora, de nuevo, ustedes están yendo en un carro y están dando vueltas. Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y yo les pregunto, ¿a qué velocidad van? Razonable preguntar eso, ¿verdad? Ustedes van a ver el carro y les va a marcar, no sé, 60 por hora, por decirles algo. Entonces, esa velocidad, ¿verdad? Es kilómetros por un tiempo o metros por un tiempo. Es una velocidad lineal, llamémoslo, ¿verdad? Porque es cuánto recorren una línea en un cierto tiempo. Esa velocidad, imagínensela como su velocidad, entre muchas comillas, real. Porque es la velocidad que ustedes tienen en un puntito específico, en un instante en específico. Entonces, esa es la que vamos a llamar velocidad tangencial. Esa es la que les va a marcar el carro. Y por ejemplo, aquí en este puntito habrá otra velocidad. Y por ejemplo, cuando lleguen al instante final, también van a tener una velocidad. ¿Por qué es tangencial? Porque, de nuevo, si ustedes dejaran de doblar el volante y dejaran de moverse en un círculo, ¿cómo van a ir? Recto. Y esa recta va a ser tangencial al círculo. Por eso se llama velocidad tangencial. Llámenla velocidad lineal o velocidad, como ustedes gusten. Pero lo que quiero que quede claro es el concepto. Esta es la velocidad que ustedes van a ver en el carro, es la velocidad con que se están moviendo ustedes en ese punto en particular, en ese instante en particular. ¿Ok? Pero me pueden decir, yo no te quiero decir esa velocidad, sino yo te quiero decir la velocidad con la que estás trazando círculos. Es decir, ustedes me pueden decir, les pregunto, ¿qué velocidad van? Pueden decirme, estoy yendo a 60 por hora, o me pueden decir, mira, estoy haciendo 2 círculos por minuto. Y me están dando lo mismo al fin y al cabo, porque me están dando qué tanto duran haciendo un movimiento. Si me dicen 60 kilómetros por hora, yo sé que en una hora hacen 60 kilómetros. Si me dicen 2 vueltas por minuto, en un minuto, 2 vueltas. Estoy entendiendo lo mismo. Me están dando la misma información al fin y al cabo. Pero si me dicen eso, me están dando otra variable diferente. Una variable que se llama velocidad angular, omega. Que eso es qué tan rápido yo trazo ese círculo. Qué tan rápido estoy girando, por así decirlo. ¿Me siguen ahí? ¿Súper claro? Entonces de momento vamos listando incluso. ¿Qué variables hemos visto? Hemos visto en este caso la aceleración centrípeta. Y hemos visto la aceleración, perdón, las velocidades.
Dime. Entonces la velocidad tangencial es, digamos, la velocidad que lleva el objeto, o sea, el objeto como tal, no dependiente del círculo, sino que la que indica como tal el movimiento del círculo es la Exactamente. angular. Ahí, eso es una muy buena analogía. Si ustedes me dicen la velocidad tangencial, me están diciendo la velocidad que están llevando en un cierto momento. Pero si me dicen la velocidad angular, ya no es tanto cómo están, sino cómo están trazando el círculo. No sé si me entienden como la diferencia. Esta me dice cómo están ustedes aquí en este puntito en particular haciendo esto, y esta me dice como el recorrido general, por así decirlo. Ahí no se ve todo. Ahí. Entonces, hasta ahí estamos claros. ¿Sí? Esto es semana 8. Lo único que hemos visto de semana 8. Esos conceptos no deberían ser nuevos, pero es importante refrescarlos. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros en semana 8, digamos, ¿cómo se llamaba el tema? ¿Se llamaba movimiento circular? Sí, pero se llamaba movimiento circular uniforme. ¿Se acuerdan de MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál era como la característica principal de un MRU? Era movimiento constante. Es decir, no había aceleración, no había nadie que me cambiara la velocidad. Pero ya aquí entramos en un problema. Hay una aceleración. Entonces, es legal llamarle velocidad, MCU, perdón, de movimiento circular constante cuando hay una aceleración por ahí. La respuesta es que sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo hace constante a este movimiento? Que esta no estaba cambiando. Es decir, sí, hay una aceleración por acá, pero noten que la aceleración va así, la velocidad va para allá. Nunca se van a topar entre sí, nunca se van a afectar entre sí. Entonces, la velocidad se mantenía igual, nunca cambiaba, no hay nadie que la manipulara. ¿Por qué existe esta aceleración? Y porque es necesario, para que exista movimiento circular. Entonces, entendamos realmente el rol que tiene esta. Su rol es curvar el movimiento, no afectarme a esta. ¿Estamos claros en esa definición? Sí. De nuevo, eso es semana 8, que es el picante que le metemos en semana 12, que ahora sí que podemos tener una aceleración que me va a afectar a esta. Y le vamos a llamar, se imaginarán, aceleración tangencial. Aquí le dibujo en la misma dirección, pueden ser contrarias, no hay ningún problema. Puede ser en cualquiera de los dos, no importa. Esta aceleración es la que me va a modificar la velocidad. Ya ahora sí voy a poder incrementar mi velocidad, bajar mi velocidad, puedo variar en ese sentido. Entonces, de nuevo, aquí puede más bien hacerme más rápido, puede hacerme más lento, pero ya lo importante es que sí voy a estar cambiando esta V. Entonces, de nuevo, distingamos el rol de cada quien. Esta es solo para curvar el movimiento y esta es para, ahora sí, hacerme más rápido o hacerme más lento. Estamos muy claros con eso, segurísimos y segurísimas. De verdad que me interesa mucho que esto quede así, asombrosamente claro. Sí, ya esto es nuevo para nosotros. Ahora, analicemos lo mismo. Si cambia qué tan rápido voy, cambia también qué tan rápido trazo el círculo. Y a esta le llamamos aceleración angular alfa. ¿Qué me dice lo mismo? ¿Qué tanto está cambiando la velocidad con la que doy el círculo? Entonces ven que son conceptos de nuevo que van de la mano. ¿Sí? ¿Seguros y seguras? De verdad, el resto de la clase podemos pasar aquí. No me preocupa para nada porque si esto queda claro, el resto queda claro. ¿Sí? Entonces, si me preguntan a qué velocidad voy, yo puedo responder esta velocidad, que sería la que me marca el carro, o puedo responder esta velocidad, que sería la velocidad con la que estoy dando vueltas. Y si me piden a qué aceleración estoy, tengo tres opciones. Tengo la aceleración que me lleva hacia el centro, la aceleración centrípeta. Esa medirla es complicado, no tiene mucho, o es complicado imaginársela. Puedo dar la aceleración tangencial, que es la aceleración
con la que estoy cambiando esta velocidad. O puedo dar la aceleración con la que estoy cambiando esta velocidad angular. ¿Les queda claro eso? Sí. Ahora, una pregunta muy válida. ¿Cuánto se movieron? Si les pregunto eso, ¿cuánto fue lo que se movieron? ¿Podrían responderme algo? ¿O qué respuesta se les ocurre que me podrían dar? Ustedes me dicen, Ale, sí, me moví tanto. Pero ¿qué respuesta me dan? Les doy la respuesta. Una opción que me podrían dar y sería perfectamente válida es si me dicen, mira, me moví tantos metros de esa circunferencia. Voy a darle otra vez. Me moví, no sé, 100 metros dando vueltas. Es decir, la distancia real, por así decirlo, que recorrieron. A esa, ¿cómo le llamamos? Le llamamos S. Longitud de arco. Este pedacito le llamamos longitud de arco. ¿Qué pasa si yo doy la vuelta completa? La longitud de arco es la circunferencia completita del círculo. Pero también puede ser un pedacito, como en este caso. Esa es una respuesta que me podrían dar. ¿Cuál es otra respuesta que me podrían dar? Me dicen, Ale, mira, me moví 90 grados, por ejemplo, en el círculo. Me moví 45 grados. Me moví lo que ustedes quieran. A eso le llamamos desplazamiento angular. ¿Sí les queda clara la diferencia? Una me está diciendo qué tanto pedacito del círculo o de la circunferencia recorrí y el otro me está diciendo cuánto ángulo recorrí. No sé, 360 grados significaría la vuelta completa. Eso sería cuánto recorrí. Y ya, básicamente sería eso. Tenemos aquí los 7 conceptos que les dije al inicio, desmenuzados lo más posible. Porfa, díganme si esto queda clarísimo como el agua. ¿Les queda más claro lo de semana 8? ¿Sí? Claro que sí. De hecho, voy a hacérselos más bonito y ahorita se los paso también. Sí, sí. ¿Sí les queda de verdad clarísimo esto? Me lo prometen. Confío en ustedes. Super. Entonces, ¿queda claro esto? Queda claro gran parte de lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque lo que está en la presentación es como la formalidad de, mira, esto significa esta variable y también cómo calcularlas, porque hasta ahí vimos qué significaban. También no hemos visto cómo relacionarlas entre sí. Entonces vean que ahí estamos hablando exactamente lo mismo que ya les acabo de mencionar. Me dicen, mira, el desplazamiento angular, ¿qué es? Es como hablar de ese pedacito de círculo que acabas de recorrer. Mira, yo estaba en un cierto ángulo inicial, me moví a un ángulo final, la diferencia es precisamente el pedacito que recorrí. Longitud de arco, longitud de la circunferencia del pedacito que recorrí para un cierto desplazamiento angular. Y vean que se relaciona así. ¿Dónde? Porque yo eso no lo dibujé. Pero esa R es el radio del círculo. Entonces, la longitud de arco que recorrí es el radio del círculo que estoy trazando por el ángulo que recorrí. Porque este ángulo debe estar en radianes, obligatoriamente. Si no, no funciona. Velocidad angular, me dice, es qué tan rápido yo estoy recorriendo ese ángulo. Es decir, qué tan rápido estoy recorriendo el círculo. Aceleración angular, qué tan rápido estoy cambiando el desplazamiento angular. Siguiente, velocidad tangencial, es la velocidad tangente a la trayectoria circular. Vean que está medida en metros por segundo. Y es que la velocidad tangencial es el radio por la velocidad angular.
aceleración tangencial, más de lo mismo, radio por aceleración angular. No sé si ven estas tres fórmulas que acabamos de revisar, que la longitud de arco es R por el desplazamiento angular. La velocidad tangencial es R por la velocidad angular y la aceleración tangencial es R por la aceleración angular. Un tip para que se acuerden siempre, lo tangencial, cualquiera de los tres es el radio por la angular. Siempre, si falta. Entonces vean que tiene una relación muy parecida para los tres casos. Ahora, la aceleración centrípeta se puede calcular así, pero esta fórmula es nueva para ustedes. Una que no debería ser nueva es que también se puede calcular así. No sé si recuerdan que un día lo habíamos hablado así, que la aceleración centrípeta, es decir, la aceleración que me está curvando el movimiento, se calcula como la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio o el radio por la velocidad angular al cuadrado. Súper bien. Ahora, si queremos hacer cálculos que usamos, estas fórmulas, que serían los cálculos con aceleración constante. Vean las fórmulas y no les recuerda algo. No se les recuerda las fórmulas de MRU. ¿No les recuerda eso? Ven que son muy parecidas. Nada más que ahora velocidad y velocidad inicial ahora es velocidad angular. En este caso, en estos casos, en vez de desplazamiento lineal, estamos hablando de desplazamiento angular. En vez de aceleración lineal, estamos hablando de aceleración angular. Y las relaciones son las mismas. Entonces no hay que aprenderse esas fórmulas. Miren que tampoco es como que hay muchos ejercicios con esto. No es muy usual, pero pueden existir. Entonces, ¿ven? Esas serían las fórmulas. ¿Y qué pasa? Aquí en la presentación les puse un diagrama, que es lo que acabamos de hablar allá. Las mismas variables, mismas. ¿Qué es lo que sucede? La única diferencia que hacemos acá es que yo aquí les estaba hablando de que ustedes iban en un carro dando vueltas. O sea, es como una particulita aquí pequeña dando vueltas. Pero esos conceptos se pueden generalizar a, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes tienen un disco? Imagínense una polea. ¿Qué pasa si tienen una polea, que es un objeto sólido con cierto volumen? A esto le podemos sacar las mismas variables. Imagínense la polea y un puntito acá, por ejemplo. Y como que ustedes están aquí, óyese, imagínense un carrusel. Esos que hay como atracción, están en un carrusel y ustedes están por acá. Pues podemos sacar las mismas variables. Podemos decir su velocidad tangencial, su aceleración centrípeta, las velocidades angulares, todo lo podemos analizar igual. Entonces, esto de acá, esa figura rara que se ve por acá, es nada más para decirles, mira, esto puede ser lo que ustedes quieran. Nada más es cualquier objeto que está rotando. ¿Sí? Ven, si gustan, tomamos 5 minutitos para que estiremos las piernas y retomamos el resto. Como cuando vimos energía, cuando vimos fuerza, que es 2 semanas. Entonces no me preocupa. Aquí ir con calma con la parte de la teoría, porque la próxima semana es donde vemos ya todo lo de los ejercicios. Entonces, como les dije, ya que introducimos el concepto de las cosas giran, empezamos a retomar todo lo que vimos en el curso. Entonces, ya vimos cómo giran, que fue lo que acabamos de decir. Giran con una cierta aceleración angular, con un cierto desplazamiento angular, etc. Ya sabemos describir el movimiento o las variables que nos permiten describir el movimiento. ¿Y qué era lo que seguía según lo que vimos después de MRU y movimiento parabólico? Fuerzas, y después energía, y después momento lineal. Vamos a darle un poco de vuelta a las cosas. No vamos a ver fuerzas o el análogo de fuerzas aquí, sino que lo vamos a ver hasta dentro de 2 semanas. Primero vamos a ver energías con movimiento circular. ¿Por qué? Porque sabemos que una energía cinética, imagínenselo así. Ustedes tienen una polea, por ejemplo. Tienen una polea que está dando vueltas.
Imagínense un puntito, por acá. Ese puntito, esa pequeña particulita, tiene una cierta velocidad. Y tiene una cierta masa. Esa pequeñita particulita tiene una cierta masa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo decir, mira, esta partícula tiene una energía cinética porque se está moviendo. Perfecto. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo puedo sustituir que la velocidad que tiene esta particulita es la velocidad tangencial. Entonces cumple esto. Sustituyo ya. Y me queda esto por acá. Y esto de aquí lo voy a agrupar, por así decirlo. Y eso es lo que vamos a llamarle I. Ya vamos a hablar de que sí. Pero lo que sucede es que vean que yo entonces puedo como reconstruir un poco la fórmula y decir de que sí, la particulita tiene una velocidad y tiene una energía asociada a eso. Pero podemos hilar más fino y decir que tiene una energía por el hecho de que está rotando. ¿Sí? Y esto es muy útil. ¿Por qué? Porque eso es una partícula. Pero ¿qué pasa cuando yo sumo esta? Y sumo esta, y esta, y esta, y esta. Y tenemos que atribuirle a cada particulita particular, valga la redundancia, una energía. Y vamos sumando y sumando y sumando. Es decir, este disco en total tiene la energía de todos esos puntitos metidos. Entonces hay que aprender a cuantificar eso. Y es lo que vamos a cuantificar usando la energía cinética rotacional, que es otro tipo de energía cinética, misma historia. Las cosas se están moviendo. Entonces le atribuimos una energía cinética por el hecho de que se está moviendo, pero ya no trasladándose solamente, sino también rotando. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en un caso así? Más o menos ahí. Tienen un círculo, imagínense, y una bolita, por ejemplo, y la dejan caer por un plano inclinado. ¿Qué es lo que pasa? Esto va a girar, ¿verdad? Pero ojo, también se está moviendo, o sea, se está desplazando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Su energía cinética ahora tiene dos componentes. Puede tener energía cinética rotacional por el hecho de que está girando, pero también se está trasladando. Entonces tiene energía cinética traslacional. Una es esta, la energía cinética rotacional. Y la otra es la energía cinética que hemos hablado desde hace un par de semanas. Entonces aquí introducimos algo nuevo y es que aparece otro tipo de energía cinética que antes no estábamos analizando. Ahora bien, les estoy poniendo esa I, así como si nada, pero esta I es un concepto increíblemente importante. Se le llama momento de inercia rotacional. No le digan simplemente inercia, porque no es el concepto de inercia, sino que se llama momento de inercia. Y vean una analogía. Acabamos de decir que la energía cinética de las cosas que se trasladan es así, ¿verdad? Trasladan, y la energía cinética de las cosas que rotan es así. Sí. Es decir, vean que es un medio, eso sigue igual para ambas ecuaciones, es un medio de algo por una velocidad al cuadrado. Un medio de algo por una velocidad al cuadrado. Esa parte es análoga, es idéntica. Pero vean que entonces hay como una cierta analogía. Matemática, eso no tiene sentido matemáticamente, pero tiene como una cierta analogía, como que masa lo podemos entender, o mejor dicho, el momento de inercia lo podemos entender algo parecido a la masa. Les pongo una pregunta. Imagínense que este pupitre de acá yo lo quiero mover y le incremento así 100 veces su masa. Me va a costar mucho moverlo, ¿verdad? ¿Y qué pasa si más bien lo voy raspando y le voy quitando masa? Me es más fácil moverlo. Es decir, al fin y al cabo la masa es como una cuantificación de qué tan difícil es mover algo. Algo con mucha masa cuesta moverlo, algo con poquita masa es más fácil moverlo. O si se estuviera moviendo y me tira en un pupitre, si es muy pesado no lo logro detener, si es muy liviano sí. Entonces quiero que se queden como con esa noción. Algo con mucha masa cuesta moverlo, o pues cuesta cambiarle su movimiento. Pero entonces, ¿cómo lo podemos interpretar
esto en el momento de inercia. Igual, algo con mucho momento de inercia cuesta ya no moverlo en línea recta, sino que cuesta rotarlo. Es decir, si la polea que estábamos analizando acá tuviera mucho momento de inercia, significa que darle vuelta me va a costar mucho. Si tuviera poco momento de inercia, va a ser muy fácil darle vuelta. Entonces, es un concepto quizá pequeño, pero es muy importante. Un momento de inercia cuantifica precisamente eso. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es rotar algo? ¿Sí les queda claro eso? Sí. Buenos días. Entonces, ya que tenemos ese concepto, viene una parte más teórica que otra cosa, que es, como les decía, ustedes cuando analizan algo que gira, o una polea, o un cilindro, lo que ustedes gusten, de esa polea, por ejemplo, que les puse aquí al inicio, está compuesta por un montón de puntitos. Entonces, si yo quiero cuantificar toda la energía cinética de eso, vean que tengo que sumar un medio por todas esas pequeñas contribuciones pequeñitas de masa, de esta partícula, de esa partícula, de esa partícula, de esa partícula, e ir sumando todas, ¿verdad? Es por eso que está aquí esta sumatoria. Pero todas tienen, como están girando alrededor de lo mismo, de la misma polea, tienen la misma velocidad angular, ¿verdad? Entonces, saco eso, un factorcillo común, y me queda este término aquí medio raro. Eso dijimos que era el momento de inercia. Eso es si nos ponemos a sumar aquí todas las particulitas pequeñas. Pero ya en cálculo diferencial habrán visto que una integral es al fin y al cabo una suma. Es como una versión ahí retorcida de una suma. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes quisieran averiguar el momento de inercia de cualquier objeto, lo pueden hacer con una integral que está ahí abajo, donde dice que el momento de inercia es la integral de r al cuadrado, que r es la distancia que hay del centro de rotación a donde está el material, por un dm. Ese dm es un diferencial de masa. Básicamente me dice cómo está repartida la masa en tu objeto. Es básicamente lo que me menciona. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes saben que aquí no hay que integrar, no se asusten por eso. Pero que sepan que entonces eso les da a ustedes el superpoder de calcular cualquier momento de inercia que ustedes quieran en cualquier objeto. ¿Será más fácil o más difícil? Sí, pero pueden calcular lo que ustedes quieran. ¿Alguno lleva estática acá? ¿Quién? Estática, ¿lo llevan? Hasta el otro semestre. Pero sí lo tienen que llevar. Sí. En estática van a ver, o van a calcular, y ahora sí, Pero primero tengo que pasar este corrector. así va a ser, así va a ser. Van a ver pico y pala cómo sacar momentos de inercia. Pero La estática de. cualquier estática casi. ¿Cualquier estática? Pensaría que sí. Me han dicho que, bueno, la estática construct es como. No es como más sencilla, pero es como más aplicada a la carrera. Eso sí. Eso sí. Que es tal vez No sé. un poquito menos dura que la estática normal que ven en otras carreras. Sí. Vos llevas la de Constru, usted lleva la de Mante, supongo. La de Mante, sí. Bueno, es esa, creo que sí. Sí, es que sí me han dicho que la estática de Mante sí es bastante rudilla porque ven figuras extrañas. En Construct dicen que es como figuras como más de. Sí, va lo suyo. Más recticas, pues más simples en sí. No tan simples, pero bueno. Sí. Pero igual me imagino que los conceptos los ven igual. Entonces, bueno, ahí de nuevo se los dejo como un datazo curioso de que se puede hacer. Lo bonito es que en el curso no hay que hacerlo, ya tenemos una tabla que me cuantifica todo ese tipo de cosas. Entonces, vean que tenemos una parte interesante, que es que puedo calcular el momento de inercia para todos esos objetos raros, pero quiero que se queden con tres cosas. Quiero que se queden con que hay tres cosas que afectan eso. Vean las fórmulas, vean los dibujos y me pueden decir qué tres variables me pueden afectar en qué tanto vale un momento de inercia. Eso es importante. Vean estas dos figuras. Esta de acá. Vean que es la misma varilla. Tiene una masa m y una longitud L. Es la misma. Pero vean que, como me decías, uno está atravesado, o uno lo agarro en el centro, que es como agarrar aquí el pilot y lo agarro de acá, o la otra es si lo agarro aquí del extremo. Vean que es solo dónde lo giro y me afecta eso. Teóricamente, ¿por qué pasa eso?
porque les dije que eso dependía de este R, y este R es la distancia que hay desde donde agarro el objeto hasta donde está la distribución de masa. Entonces, dependiendo de donde yo agarro el objeto y lo hago girar, depende de mi momento de inercia. Va a ser más o menos difícil mover el objeto. Entonces vean que ese es un ejemplo. Aquí, bueno, creo que no hay otro caso. Podría hacer lo mismo con esta, por ejemplo. Imagínense que yo no lo quiero girar a partir de este centro, sino que lo quiero girar aquí como del borde. Misma historia. Voy a tener que hacer un momento de inercia diferente. Esa es una variable que me afecta. Las otras dos son la masa y las dimensiones en cierto punto. Por ejemplo, la esfera va a depender de qué tanto sea su radio. La lámina, por ejemplo, va a depender de qué tan largo, qué tan ancho sea. Pero entonces, ¿qué tres cosas afectan el momento de inercia? ¿Dónde lo giro? La masa y las dimensiones, nada más. ¿Qué no afecta? La velocidad. Vean que por ningún lado me dice qué tan rápido estoy moviendo yo algo. No me interesa. Es como si yo les dijera, la masa cambia dependiendo qué tan rápido muevo yo algo. No, la masa se mantiene igual. Entonces en este caso hacemos el mismo análisis con el momento de inercia. Se va a mantener igual, lo único que lo va a afectar es dónde lo giro, qué tanta masa tiene y qué tantas dimensiones tiene. Y bueno, ahí tenemos 9 casos de momentos de inercia. La buena noticia es que para el examen, por ejemplo, si ustedes ocuparan alguno, se lo dan directamente. O sea, no les van a poner ni siquiera toda la tabla. Les van a decir, el momento de inercia de un cilindro sólido es tal. Y entonces no se preocupen por aprendérselo ni nada por el estilo, nada más sepan aplicarlos. ¿Y sí? ¿Cómo lo ven ahí? Súper. Ahora, imagínense que yo amanecí de malas y quiero complicarme la vida y les doy una varilla, pero les pido que calculen el momento de inercia acá. O sea, no lo giro en el centro, no lo giro en el extremo, lo giro en un eje que se me antojó por ahí y lo puse nada más sin pensarlo mucho. En ese caso, ¿qué es lo que sucede? De ahí tendríamos que agarrar la integral y complicarnos la vida haciendo el cálculo. ¿Por qué? Porque cambió donde yo giro el objeto, eso cambia mucho. Entonces, ¿y habrá que hacer la integral? Pueden, si quieren, o podemos aprovechar un teorema que se llama, como pueden ver por acá, el teorema de ejes paralelos o el teorema de Steiner, creo que se llama, si no me equivoco. El teorema de ejes paralelos es algo maravillosamente bonito. ¿Por qué? Porque me dice lo siguiente, mira, vos tenés un objeto, como una varilla, por ejemplo. Imagínense algo así. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes tienen dos fórmulas. Tienen una fórmula si la quisieran girar desde el centro, llamémosle 1, o tienen una fórmula si lo quisieran girar desde un extremo, 2. De nuevo, ¿qué pasa si ustedes quieren hacer una rotación a partir de un eje que no tenían contemplado? Como acá, por ejemplo, o acá, o donde ustedes quieran. Lo bueno es que siempre y cuando los ejes, mi eje nuevo y mi eje de fórmula, llamémosle, sean paralelos, por eso se llama el teorema de ejes paralelos, siempre y cuando se cumpla eso, ustedes pueden aprovechar esa propiedad que me dice, mira, el momento de inercia en ese lugar raro que estás analizando, que no tenés fórmula, va a ser el momento de inercia. Aquí lo pone en el centro de masa. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta de acá. Ahí sí que conoces el momento de inercia. Tenemos la fórmula para ese, ya lo vimos anteriormente. Y ese precio que tenés que pagar por estar usando un eje que no conoces, lo cuantificamos así. Donde m es la masa del objeto. Y d es algo muy interesante porque es la distancia de el eje que conoces al eje nuevo. Esto es d. Entonces vean que eso me permite calcular eso sin hacer la integral. Siempre y cuando yo ya conozca un eje que sí tengo la fórmula. Nada más agarro esa misma fórmula y pago ese precio de estarme desplazando a partir de eso. Y de hecho de ahí podemos ver algo interesante. Vean que tenemos ¿qué pasa si yo estoy en el centro de masa? Aquí en el puro centro del eje. Y lo puedo girar. Y cuando yo más me alejo del centro de masa, o sea, si yo el pilot lo alejo un poquitito de su centro de masa en el eje de rotación, tengo que sumarle cosas. Es decir, el menor momento de inercia es cuando agarro el objeto y lo giro a partir de su centro de masa. Siempre.
¿Por qué? Porque la masa está bien distribuida. Entonces me es más difícil moverlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el pilot yo lo intento mover a partir de un extremo? Que tengo que cargar que el hecho de que la masa no está bien distribuida en mi rotación, está almacenada en un solo lado. O por ejemplo, si lo agarro ahí como no simétrico, hay más masa de un lado que del otro. Entonces, la manera más fácil de mover algo siempre es en su centro de masa, siempre. ¿Entienden el teorema? ¿Lo que podemos hacer con él? Sí. Vean, analicemos un caso. Vean ese estrés. ¿Por qué yo nada más una corrección acá? Ok. Dice, vamos a hacer una carrera de 4 objetos. Van a participar un anillo, un cilindro sólido, una esfera sólida y una esfera hueca. Si todos tienen, ojo, la misma masa, el mismo radio y la misma altura inicial, o sea, todo es igual, ¿quién llega primero a la meta? Ahí porque yo a la derecha les puse los momentos de inercia de cada uno. Esta sería, no sé si se ve bien en el dibujo, esa sería la esfera sólida, la esfera rellena. Por aquello 2/5 es 0.4, para que lo tengan ahí en decimal. Esta es el cilindro sólido, una galleta, imagínense. Un medio es 0.5. Esta es la esfera hueca, la esfera vacía. Esto es 0.67 más o menos. Y este es el anillo, entonces este es 1, digamos. Sí, esos son sus momentos de inercia y la pregunta es ¿quién va a llegar primero a la meta? Noten, todos pesan lo mismo, todos tienen el mismo radio. La pregunta es ¿quién va a llegar primero? ¿Cuál? La roja. Ok, ¿por qué? Porque ahora habíamos dicho que el momento de inercia, mientras más sube el momento de inercia allá, más difícil es de notar. Pero ve que tiene mucha masa, o sea, está como mucha masa almacenada, a comparación de la esfera hueca que no tiene nada. ¿Seguís votando por la roja? No sé por qué pensé por la hueca. ¿Ah? No sé por qué pensé por la hueca. La hueca, estos dos. Ok. Hay un voto para la esfera hueca. ¿Vos cuál por? La rellena. La primera y la última. Bueno, este es el anillo, perdón. Ah, el anillo. Sí, el anillo. Ok. Ves, es como una laminita nada más ahí que... Sí, yo voy por el anillo. Ok. ¿Seguís por las...? No sé, O sea, puede que te haya dicho una mentira. Y te haya... bueno, la dejo entonces. ¿La dejas? Sí. ¿Usted? Yo voy a votar por la sólida. Ok. ¿Sí? La primera. Ya, vamos a ver. Uy, vamos a ver. Ahí porque yo en el Teams les dejé la simulación. Yo no sé que es una mentira, pero porque te dijo que eran todos de la misma masa, entonces no tiene que ver que sea hueca. Muy bien. Exactamente. Vamos a ver por ahí. Exactamente. ¿Por qué te mentí o qué mentira te dije, mejor dicho? Exactamente, les dije que tenía la misma masa. No tiene nada que ver que esté almacenada solo en el cascarón o en el centro, no tiene nada que ver. Es la misma masa. Y sí, efectivamente, como, de hecho aquí están los numerillos. Lo que me decías es que todas tienen la misma masa y el mismo radio. Este pedacito va a ser igual para todas. Lo único que cambia es el número que tenemos al frente. Y esta es la que tiene menor momento de inercia. Entonces es más fácil moverlo que el anillo, por ejemplo. ¿Por qué el anillo cuesta moverlo? Porque ven que su masa está muy lejos del centro. Cuesta mucho moverlo. La esfera sólida tiene como la masa muy concentradita en sí. Entonces gana esa primero. Y eso también se puede ver experimentalmente. Por ahí, de hecho, tenía... Wait. Grins. He's round, he's blue, he's bald. Our next competitor, our lightweight
coming in also at 10 centimeters in diameter, at 210 grams, but at 10. Bueno, ahí el caballero hace la prueba. Y efectivamente llega primero la esfera sólida. Entonces, eso es importante que lo tengamos muy claro, porque no, entender el momento de inercia como lo que cuesta mover algo sí va a ser de particular ayuda. Ahora, no sé cómo lo ven, si tienen alguna duda. Es como terquedad, porque siempre no Yo caí en la psicología. Muy bien, me siento orgulloso de eso. Los engañé. No, pero ¿sí entienden el Sí, concepto? sí. ¿Alguna duda hasta ahí? Terriblemente claro. ¿Sí? ¿Les queda claro lo de semana 8 y ahora sí, lo de movimiento circular? ¿Más tranquila? Ok, súper. Ya como último, ahí como de eso es el examen, digamos, lo que iniciamos. Apaguemos ahí lo de aprender para el examen nada más. Y les dejo un caso curioso. Hay un canal que se llama Veritasium, muy bueno, que no me deja mentir que es muy bueno. Que hay un fenómeno que se llama el efecto Jany-de-Cobb, que se descubrió, creo que son los 70s, 60s, una cosa así, que también se le llama el efecto de la raqueta de tenis. Y bueno, eso es nada más una aplicación adicional que podemos ver del tema, pero es muy chiva, a mí me parece bastante interesante porque no hemos analizado algo que es importante, y es que, digamos, estamos analizando el momento de inercia de un eje, pero si ustedes se meten mucho en analizar el comportamiento mecánico de las cosas, de un objeto complejo, tienen varios ejes. Tienen 3 ejes, por ejemplo. Entonces tienen 3 momentos de inercia diferentes y pasan cosas curiosas si los 3 cumplen ciertas propiedades. Entonces, bueno, este video nada más hay para que tengan un dato vacilón por ahí del tema, pero esto claramente no entraría. Ahí se los dejo. Lo que están viendo se conoce como el efecto Jany-de-Cobb, o teorema de la raqueta de tenis, o teorema del eje intermedio, pero ya llegaremos a eso. Quizás hayan visto videos como estos antes, pero en este video les brindaré la mejor explicación intuitiva sobre cómo funciona el efecto, o al menos ese es mi objetivo. Involucra probablemente al mejor matemático vivo, a los secretos soviéticos y al fin del mundo. En 1985, el cosmonauta Vladimir Jany-de-Cobb estuvo encargado de recuperar la estación espacial soviética Salyut 7, que había perdido toda comunicación. La misión fue tan impresionante que los rusos hicieron una película en el 2017. Y luego de rescatar la estación espacial, Jany-de-Cobb abrió las provisiones enviadas desde la Tierra, que estaban cerradas con una tuerca mariposa. Y mientras la desatornillaba, notó algo extraño. La tuerca mantenía su orientación durante un corto periodo y luego se volteaba 180 grados. Y mientras seguía observando, se volteó nuevamente algunos segundos después y continuó haciéndolo en intervalos regulares. Este movimiento no era causado por ningún tipo de fuerza aplicada a la tuerca. No había ninguna y aún así continuaba volteándose. Era un fenómeno extraño y en contra de la intuición que los rusos mantuvieron en secreto durante 10 años. ¿Por qué era secreto? Eso es lo que vamos a averiguar. 6 años después, en 1991, se publicó un documento en el Journal of Dynamics and Differential Equations titulado Rotación de la raqueta de tenis, y a pesar de estar relacionado, no menciona el efecto secreto de Jany-de-Cobb. El documento decía que si sostienes una raqueta de tenis frente a ti y luego la lanzas al aire así, no solo rotará como tú querías, sino que también hará un medio giro alrededor del eje que pasa por el mango. Entonces, el lado que estaba originalmente frente a ti estará hacia el otro lado a la otra parte. Para entenderlo necesitamos repasar algunas cosas básicas. Hay 3 maneras de hacer girar la raqueta de tenis con relación a los 3 ejes principales. El primero es un eje que pasa a través del mango, así. El segundo es la manera en la que la girábamos antes, con un eje paralelo a la punta de la raqueta. Y la tercera es un eje que va perpendicular a la punta de la raqueta. Es más fácil hacerla girar sobre alguno de esos ejes más que sobre otros. Conseguimos más velocidad angular para cierta cantidad de torque. Es más fácil hacer girar la raqueta por su primer eje.
va muy rápido y es porque la masa está distribuida más cerca de ese eje que de los otros. Decimos que el momento de inercia es el más pequeño cuando gira en esta orientación. Hacerla girar sobre el tercer eje tiene el momento de inercia más grande y entonces la raqueta gira muy lento. Y es porque su masa está distribuida tan lejos del eje como le es posible. Es el eje con el máximo momento de inercia. Notarán que las rotaciones sobre estos ejes son estables. No existe rotación sobre ninguno de los otros ejes cuando intentas girarla sobre el primero o el tercero. Pero, al rotarla sobre el segundo eje, el intermedio, donde el momento de inercia está entre los otros dos, bien, ahí es donde conseguimos ese medio giro. Y no existe prácticamente nada que puedas hacer para evitarlo. No pasa solo con las raquetas de tenis, lo he probado con teléfonos móviles y con un disco con un hueco en el centro. Lo llevé a una pista de hielo y al avión con gravedad cero. He estado obsesionado con el teorema del eje intermedio. Y para que el efecto del eje intermedio funcione, necesitas un objeto con 3 momentos diferentes de inercia sobre sus 3. Pero eso no sucede con cualquier objeto. Este aro giratorio tiene solo 2 momentos de inercia diferentes cuando la rotación es así, y luego rota así. Hacer girar cosas no es lo mío. Wow, debería lograr rotaciones como esa. Esa es la que estaba buscando. Cualquier cosa con simetría esférica tiene solo un momento de inercia. Estos objetos no demostrarán el teorema de la raqueta. Para eso necesitas lo que se llama una superficie asimétrica, algo con 3 momentos de inercia diferentes en sus 3 ejes principales. La publicación sobre la raqueta de tenis argumenta que el fenómeno de rotación parecería ser nuevo. No se menciona en los textos generales sobre mecánica clásica u otras fuentes verificadas. Pero en realidad sí aparece, incluso en los libros que citan, Landau y Lipschitz. De hecho, el teorema del eje intermedio se remonta al menos a 150 años atrás, a un libro llamado La nueva teoría de los cuerpos en rotación, de Louis Poisson. Así que sí, es física antigua, pero en el espacio, este fenómeno parecía ser algo nuevo. En microgravedad, los efectos son mucho más impresionantes que ese medio giro de la raqueta de tenis. Y en las redes sociales, estos videos provocan todo tipo de preguntas alocadas. ¿Es real? ¿Y qué sucede? ¿O cómo funciona? Bien, se han creado muchas simulaciones y animaciones. Pero para entender realmente lo que sucede, la mayoría recurre a las matemáticas, incluyéndome a mí en el pasado. Las matemáticas aquí son un poco complicadas. Y sí, amigos, hay muchos cálculos. Hay una historia sobre un estudiante que le preguntó al famoso físico Richard Feynman si existía una forma intuitiva de entender el teorema del eje intermedio. Y la historia dice que él pensó detenidamente durante 10 o 15 segundos y dijo no. Así que mi objetivo en este video es probar que Feynman estaba equivocado y brindar una explicación intuitiva del teorema del eje intermedio, pero la explicación no es mía. De hecho, proviene de uno de los matemáticos vivos más importantes, Terry Tao. Él ha ganado la medalla de Fields, entre otros premios, y para este video, de hecho, le pedí una entrevista. Pero dijo que no porque estaba muy ocupado resolviendo problemas matemáticos de hace siglos, así que es bastante entendible. Pero está bien, porque tenemos la explicación que publicó en Math Overflow en 2011, y dice así. Imaginen que tenemos un disco delgado, rígido y sin masa, centrado en nuestro sistema. Aquí voy a pasarlo porque es como la demostración más matemática. Ahí después, igual en el tips lo pueden ver, pero... Esta podría voltearse también. Es decir, sabiendo que los polos magnéticos se han revertido en el pasado, ¿se podría relacionar con esto? En 2012, con las profecías mayas sobre el fin del mundo, el efecto Jany-Bekov se volvía irresistible para los teóricos conspirativos y la gente de los medios. Además, el 13 de mayo de 2012, la página oficial de la Agencia Espacial Federal Rusa, o Roscosmos, publicó un artículo en honor a Jany-Bekov en su cumpleaños número 70. Allí decía que la tuerca giratoria de Jany-Bekov generó asombro y simultáneamente cierto
peligro para parte del mundo científico. Se propuso una hipótesis sobre que nuestro planeta, en el curso de su movimiento orbital, podría tener el mismo giro. Entonces, ¿cómo evaluamos la validez de esa hipótesis? Es decir, ¿podría la Tierra voltearse? Bien, podríamos tomar los experimentos simples hechos por el astronauta Ron Petty en la estación espacial. Él muestra que un libro gira estable sobre su primer o tercer eje, tal como lo esperaríamos. Y un cilindro sólido también girará estable alrededor del primer o tercer eje. Pero un cilindro lleno de líquido girará sobre el primer eje, aquel con el menor momento de inercia, y es inestable, y terminará rotando sobre el eje con el momento de inercia más grande. ¿Por qué sucede esto? Para un objeto aislado girando en el espacio, probablemente pensarías que su momento angular y su energía cinética serían constantes. Pero eso no es del todo cierto. El momento angular se mantiene constante, pero la energía cinética se puede convertir en otras formas de energía, como calor. En este caso, como el líquido dentro se mueve, la energía puede ser disipada. Y girar alrededor del eje con el menor momento de inercia también significa girar con la mayor energía cinética. Y como la energía cinética se disipa, el cilindro no tiene otra opción que girar sobre el eje que logra la menor energía cinética. Y ese es el que tiene el mayor momento de inercia, o sea, cuando está rotando sobre sí mismo. Para un momento angular dado, rotar con el momento de inercia máximo es el menor estado energético. Ese es el estado al que tienden todos los cuerpos si tienen alguna manera de disipar su energía. Los Estados Unidos lo aprendieron de la peor manera con su primer satélite, el Explorer 1. Se diseñó para girar sobre su eje largo y girar establemente. Pero horas después de lograr su órbita, comenzó a rotar sobre sí mismo. Pero, ¿qué sucedió? Porque parece un cilindro rígido. El problema fueron esas antenas flexibles que le permitieron al satélite disipar la energía mientras se balanceaba de atrás hacia adelante, reduciendo gradualmente la energía cinética del satélite hasta que tuvo que rotar por el eje con el máximo momento de inercia. Bien, la Tierra es así. Tiene maneras de disipar la energía internamente, entonces con el tiempo comenzó a girar sobre el eje con el máximo momento de inercia. Y con muchos objetos astronómicos sucede lo mismo. Marte, por ejemplo, tiene una concentración de masa o una importante anomalía gravitatoria positiva llamada el abultamiento de Tarsis, y no es casual que esté en el ecuador, porque lo coloca tan lejos como es posible del eje de rotación y asegura que Marte esté rotando con su momento de inercia máxima. La mayoría de los asteroides, lejos de rotar sobre un eje al azar, lo hacen sobre el eje con el máximo momento de inercia. Entonces, la Tierra no se volteará. Está rotando sobre su eje con el máximo momento de inercia y eso es estable. Ahí les dejo el video por si quieren ver más a detalle. Pero sí, ahí cuando analizamos ya objetos complejos, como tienen masa, como tienen volumen, es importante que analicemos el momento de inercia porque, dependiendo de cómo esté, ya ven que pueden causar un efecto o no. Entonces, no sé si les queda alguna consulta. Recuerden que la próxima semana es ya cuando hacemos ejercicios, entonces por esa parte no se preocupen. No sé si les queda alguna consulta. ¿Todo bien? Estoy bien. Muy bien. Ahí recuerden que el sábado a las 5 nos vemos por Teams. Y no, cualquier cosa que ocupen ahí me avisan. Ok. Muchas gracias. Dale, bro. Puro video.